Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 7 y 8 del libro de Éxodo. Capítulo 7 del libro de Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los hijos de Israel con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando os hable Faraón y diga: haced un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron tal como el Señor les había mandado, y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: El corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua, y ponte en la orilla del Nilo, para encontrarte con él, y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. El Señor dijo a Moisés: Di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces volvió Faraón y entró en su casa, sin hacer caso tampoco de esto. Y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Y pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí heriré todo tu territorio con ranas. Y el Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: Di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques,
y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: Rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón: Dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Y él respondió: Mañana. Entonces Moisés dijo: Sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón, y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: Este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Y el Señor dijo a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua, y dile: Así dice el Señor: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Y así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón, y dijo: Id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Pero Moisés respondió: No conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos a una distancia de 3 días de camino en el desierto, y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Y Faraón dijo: Os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos, orad por mí. Entonces dijo Moisés: He aquí, voy a salir de tu presencia y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo.
Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Bien, en estos dos capítulos, el capítulo número 7 y el capítulo número 8, podemos ver ya el inicio de lo que corresponde a lo que denominamos las 10 plagas de Egipto. Estas 10 plagas van a tener un efecto más allá de lo que podríamos ver como el sufrimiento que le pueda causar al pueblo. Es un ataque directo para poder demostrar que no hay otro Dios como el Dios de Israel y que Dios enfrentaría a los dioses egipcios para poder reducirlos a nada. Esto traería de alguna forma una confusión en los mismos egipcios, una confrontación directa, ya que los egipcios eran personas politeístas, es decir, creen en más de un solo Dios. Entonces, al ellos tener muchos dioses, estas plagas van a atacar directamente a los dioses que ellos tenían, a muchos de estos dioses, a más de uno, van a atacar lo que serían las plagas de Egipto. Estas plagas que enviaría el Señor nuestro Dios y que va a demostrar que los dioses egipcios pues definitivamente eran impotentes al lado del gran Dios omnipotente de los israelitas. Entonces así va a iniciar esta parte acerca de las plagas, ¿no? Ya aquí se anuncia sobre las plagas y lo preliminar antes de las plagas va a ser la vara de Aarón convertida en serpiente, a lo cual vamos a ver que ante esta plaga preliminar, podríamos decir, y las dos primeras plagas, va a haber una respuesta de parte de los encantadores, de parte de los adivinos, de los magos egipcios, ¿sí? Los cuales van a tratar de imitar aquello que estaba haciendo el Señor por medio de Moisés y Aarón. Y es por eso que en la primera parte, cuando lecturamos en el capítulo número 7, vamos a ver algunos datos aquí. Bueno, el Señor anuncia las plagas, versículo 3, 7:3, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y prodigios en la tierra de Egipto. Hay que tener en cuenta aquí que esta parte que menciona, yo endureceré el corazón de Faraón, muchas veces es interpretado a que, bueno, dicen, la culpa no es de Faraón, sino la culpa es de Dios mismo, porque Dios endureció el corazón de Faraón. Pero no debemos ignorar que se revela aquí en la Escritura el corazón que tenía ya Faraón. Definitivamente Dios es soberano, Dios lo conoce absolutamente todo. Dios conocía la reacción que iba a tener Faraón, y finalmente ante la terquedad de Faraón, ante la dureza de Faraón, vamos a ver posteriormente en la parte final que Dios endurecería el corazón de Faraón a causa de su propio endurecimiento, a causa de su propia terquedad, a causa de su corazón, del corazón que él tenía, ¿no? Si bien es cierto, recordemos de que Dios pues es omnisciente, Él todo lo conoce, que Dios es soberano absolutamente, pero no podemos eximir de la culpa a las personas, ¿no? Si no, yo podría decir, bueno, como Dios es soberano, entonces yo hago lo que se me da la gana y finalmente pues Dios lo conoce y Dios está de acuerdo y Dios lo conducirá bien. Pero no funciona así. Lo que tenemos que tener en cuenta es que definitivamente nosotros somos responsables de nuestro pecado, pero Dios continúa siendo soberano. Entonces son cosas quizás un poquito complejas de poder entenderlo, quizás hay oportunidad para poder hablar un poquito más acerca de estos temas, pero en forma general tomemos en cuenta en cada pasaje cuando el corazón de Faraón definitivamente es terco, no escucha, estaba endurecido, él rechaza, no quiere aceptar que los israelitas vayan a adorar al Señor, ¿no? Su corazón definitivamente estaba endurecido. Vemos entonces Faraón no los escuchará, ¿sí? Entonces ante la irreverencia de Faraón, ante el no reconocer a Dios, ante el no escuchar a Moisés y Aarón, sencillamente la respuesta de Dios va a ser
poner su mano sobre Egipto, y esto pues haría temblar a los egipcios. Y más adelante vamos a ver cómo es que, como ya lo había mencionado, estas plagas atacarían directamente, ¿sí?, a las deidades egipcias, ¿sí?, como lo va a mencionar más adelante en el capítulo 12, en el capítulo 18, en el libro de Números, y vamos a encontrar cómo el Señor no solamente está, o sea, a través de estas plagas, no solamente es que trae sufrimiento para Faraón y para el pueblo, sino que Dios estaba juzgando a sus deidades, a sus dioses que tenían los egipcios en ese momento, ¿no? Entonces aquí Dios va a mostrar su supremacía, su superioridad, obviamente, a estos dioses, sobre Dios sobre estas deidades egipcias, ¿sí? Entonces Dios haría aquí estas señales. A través de ellos también un dato que podríamos encontrar acá en el versículo el 7, que es que Moisés tenía 80 años. ¿Sí? Aquí refiere que Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años cuando hablaron a Faraón. ¿Sí? Esa es la edad de Moisés aquí. Moisés sale de Egipto a los 40 años, permanece 40 años en la tierra de Madián, y él, cuando va a hablar con Faraón, tiene 80 años. Habían pasado 40 años de Moisés fuera, ¿no? Esa sería una de las razones por las cuales Moisés necesitaría credenciales de parte de Dios para poder presentarse a los hijos de Israel, ¿no? Esto explica un poquito más lo que ya hemos tratado anteriormente, ya que pues Moisés había estado ausente 40 años. Bien, luego vemos la vara de Aarón. Finalmente aquí se va a mostrar en esta primera señal, ¿sí? En esta primera señal dice: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente, ¿no? La demostración que había sido dada a los israelitas, porque recordemos que cuando llega Moisés y conversa con el pueblo de Israel, definitivamente al hablar con los jefes, lo que va a suceder es que Moisés va a transmitir todo lo que Dios le había dicho y también las señales, o sea, iba a replicar ahí con ellos, pero ahora lo va a hacer ya delante de Faraón, ¿no? Entonces ya recordemos de que Moisés sería pues como Dios para Faraón, ¿sí? Y Aarón actuaría como su profeta, es decir, Moisés estaría ahí como representante de Dios, como embajador de Dios, y Aarón estaría cumpliendo la labor de profeta en este caso. Entonces Moisés daría la orden, digamos, ¿no? Porque él estaría actuando ahí sobre Aarón, y Aarón sería quien haría estas señales. Entonces Aarón dice: toma la vara, la echa delante de Faraón, tal como el Señor ya les había mandado, y esta vara se convierte en serpiente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Faraón está con sus sabios, con sus magos, ¿sí?, que los manda a llamar, y definitivamente aquí lo que ellos van a hacer es replicar esto a manera de encantamiento, ¿no?, a sus adivinadores, a los magos de Egipto. E incluso podríamos tener como referencia en el versículo 11, que dice: los magos de Egipto, ¿no? Los sabios, los hechiceros, también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Más adelante nosotros en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8, que se mencionan dos nombres de personajes que se opusieron justamente a Moisés y Aarón, ¿no? Y posiblemente estos personajes sean de aquellos que aquí se habla de una forma general, pero que en el Nuevo Testamento se aclara con un nombre específico. Ellos son Janes y Jambres. Bien, entonces cada uno echa su vara, las cuales se convierten también en serpientes. Pero ¿qué sucede? La vara de Aarón va a devorar la vara de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a acontecer aquí? El corazón de Faraón se endureció ante esto. Entonces, lo que van a lograr estos magos es de que se endure más el corazón de Faraón, ¿no? Y ya esta serpiente, pues recordemos también de que los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Uno de los dioses, pues, tenían ellos como la cobra, que era uno de los guardianes de los faraones que había en Egipto, ¿no? Entonces esto era una imagen utilizada por la corona real ahí en Egipto. Por consiguiente, la idea aquí
que debemos tener claro es que cada plaga que va a venir va a ir directamente hacia uno o más dioses egipcios, ¿sí? Eso debemos tenerlo claro. No es casualidad que se ataca el río Nilo con sangre, no es casualidad las ranas, no es casualidad, no es de que fue al azar, porque en vez de ranas fue otra cosa, no se me ocurre ahora, pero ¿por qué no fue otra cosa, no? ¿Por qué no? ¿Por qué exclusivamente tuvieron que ser ranas? ¿No? ¿Por qué exclusivamente se tuvo que atacar el Nilo? ¿Por qué exclusivamente tuvieron que ser pulgas? ¿No? Y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Y eso lo vamos a ir viendo justamente ahora. Entonces, los egipcios tenían muchos dioses, ya lo mencioné, ¿sí? Y uno de ellos, en la primera plaga, para poder avanzar un poquito, vamos a encontrar que el Nilo es convertido en sangre, ¿sí? El Nilo, las aguas del río Nilo van a ser convertidas en sangre. Dice, en esto conocerás, versículo 17, que yo soy el Señor, he aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Las aguas del Nilo van a ser convertidas en sangre. ¿A quién se estaría atacando aquí? Al dios Hapi, o llamado también Apis, ¿sí? Dios toro, que sería el dios del Nilo, ¿sí? El dios del Nilo. También se estaría atacando a la diosa Isis, que sería la diosa del Nilo. El Nilo para los egipcios correspondía, digamos, era súper importante. Ellos tenían eran idólatras, pues definitivamente, ¿no? Tenían sus dioses del Nilo, y el Nilo para ellos significaba esa fuente importante, obviamente económica, que ellos tenían allí, puesto que con las aguas del Nilo les permitía tener abundancia en la tierra, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, este dios Hapi sería atacado directamente al convertir estas aguas en sangre. Entonces, no solamente es que ellos no podrían beber las aguas del Nilo, y recordemos también que Faraón, ¿sí? Aquí en el versículo número 15 dice, preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte en la orilla del Nilo para encontrarte con él. Es decir, Faraón iba, ¿no? En esta ocasión, Moisés va a encontrarse con Faraón, ¿sí? En una situación en la cual él se va a las aguas del Nilo, y aquí es donde va a suceder este acontecimiento. Ahora, este Nilo, al tener al convertirse las aguas en sangre, entonces mencionaba que no solamente era un problema el beber el agua, sino que esto en los egipcios tendría un gran problema, ¿no? Esto podría significar que los dioses egipcios, dios Hapi, la diosa Isis, estarían siendo asesinados, ¿no? Por el dios de los hebreos, ¿no? Al convertirse esta agua en sangre. Entonces, definitivamente hay un primer ataque aquí hacia una de las fuentes importantísimas en Egipto, que es el río Nilo, ¿sí? Entonces, ya se empieza a atacar esta idolatría, ¿sí? A estos egipcios que eran politeístas. ¿Qué más podríamos ver? Bueno, los peces del Nilo se morirían, el río se corromperá, los egipcios tendrían asco de beber agua del Nilo. Definitivamente esto estaba sucediendo, ¿sí? Y esto sucede pues en todas las aguas. ¿Qué es lo que ellos hacen ante este evento, ante esta primera, pues estamos hablando de la primera plaga, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Los egipcios, versículo 24 dice, y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los egipcios para poder beber agua? Buscan aguas subterráneas para poder tener agua para beber, ¿no? Entonces, esto explicaría también lo que menciona el versículo 22, que los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, ¿no? Entonces, esto explicaría de dónde sale esa agua que no estaría convertida en sangre, que serían las aguas que ellos sacarían del subsuelo. Bien, entonces, versículo 22, ellos imitan estos encantamientos, ¿sí? Imitan con sus encantamientos, imitan esta primera plaga, buscan imitarlo, buscan hacer lo mismo. Y con esto digamos que el corazón de Faraón se endurece,
¿sí? Al ver que sus encantadores, sus hechiceros pudieron imitar esto, entonces él no los escucha, ¿sí? No los escucha, sino que se endureció. Versículo 22 dice claramente, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, ¿sí? Tal como el Señor lo había dicho. Entonces, luego de esta primera plaga va a pasar 7 días, eso lo dice el versículo 25, y pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo, ¿sí? No fue ahí rápido consecutivo, sino que pasaron 7 días. Y luego va a venir la segunda plaga. ¿Cuál es esta segunda plaga? La plaga de las ranas, ¿sí? Entonces el Señor le dice a Moisés, esto también cabe destacar, que el versículo 14 del capítulo 7 empieza con estas palabras. Entonces el Señor dijo a Moisés. Luego vemos que esto se repite en capítulo 8, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés. Luego esto se va a repetir en la primera, el primer verso de la tercera plaga, el versículo 16 del capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Moisés. Y vamos a ver que se repite algo similar en el versículo 20. Y el Señor dijo a Moisés. Entonces, esto es repetitivo en estos pasajes, dando por sentado que es el Señor quien ordena a Moisés que haga esto. Bien, regresamos al capítulo 8. Entonces, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, heriré todo tu territorio con ranas. ¿No? Esto es lo que va a suceder. El Nilo, dice, se llenará de ranas, subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama, en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Qué es lo que va a suceder? Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Qué va a pasar acá? Las ranas que puedan estar en el río, bueno, es algo normal. Pero el punto es de que todo Egipto se llenaría de ranas. Obviamente habría una distinción, que eso se va a mencionar después. Hay una distinción entre los egipcios y entre el lugar donde estaba el pueblo de Israel. Gosén, que era la tierra, recordemos un poquito, vayámonos a Génesis en nuestra mente, ¿sí? Recordemos un poquito las lecturas anteriores y vamos a recordar que cuando José escoge la tierra para que more Israel, ¿no? Yo había mencionado ahí que José estratégicamente había ubicado la tierra de Gosén, ¿sí? Para que Faraón les otorgue para que ellos puedan vivir. Y la tierra de Gosén sería ese lugar en Egipto que los distinguiría de lo demás de Egipto. Y esto permitiría que los israelitas no se mezclen, ¿sí? No se mezclen con los egipcios y que no adquieran su idolatría, su religión, ¿sí? Entonces esto los tendría apartados, separados, y esto también va a funcionar aquí. Entonces esto definitivamente fue sabiduría de Dios para José, para que él pudiera escoger esa tierra de Gosén en su momento, cuando esto sucedió, ¿no? Y aquí aquí en el Éxodo vamos a ver pues que definitivamente esto provenía de Dios para que los israelitas pudieran estar en un lugar apartado de los egipcios, ¿no? Por eso que vamos a ver, las plagas no atacan a ellos. Ahí va a haber una distinción, ¿sí? Hay una distinción entre los egipcios y entre el pueblo de Dios. Dios va a distinguir esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir esta plaga de las ranas, ¿sí? Va a venir esta plaga de las ranas. Destacar aquí que va a suceder lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hicieron los adivinos, los encantadores, pudieron replicar la parte previa de la demostración, que fue convertir la vara en serpiente. Van a poder imitar la primera y la segunda plaga, que es el Nilo convertido en sangre, y la segunda plaga, que es en este caso la plaga de las ranas. Entonces, estos sí van a poder imitarlo, dice los magos en versículo 7, capítulo 8, y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces, esto va a ser imitado por estos magos, ¿sí? Va a ser imitado, ¿no? Lejos de traer tranquilidad al pueblo, más bien ellos traen más ranas, ¿no? Algo medio paradójico podríamos decir aquí.
¿Qué es lo que sucede? Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo: rogad al Señor para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Aquí hay una primera respuesta de Faraón, ¿sí? Pero vamos a ver pues que Faraón definitivamente pues miente, ¿no? Miente, engaña, cambia de decisión, no toma la decisión de realmente dejar al pueblo de Israel, sino que primero dice sí, luego dice no, y vamos a ver que está ahí en esa forma en la cual su corazón estaba endurecido y no permite que el pueblo salga. Sin embargo, aquí vemos que ya está solicitando, está pidiendo, de alguna forma dice, respondió mañana, ¿no? Esa es la respuesta de Faraón, mañana. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, ¿sí? Entonces, ante la propuesta de Moisés, responde mañana. Y así se cumple, ¿no? Así se cumple. Finalmente Dios cumple esto. Y el versículo 14 dice: las juntaron en montones y la tierra se corrompió, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido? Murieron las ranas de las casas, de los patios, de los campos, y las juntaron en montones. Imagínense tener tantas ranas ahí amontonadas. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí en esta parte? Las ranas, la plaga de las ranas, ¿por qué fue una plaga de ranas? Uno de las diosas egipcias, de los egipcios, era Heket, ¿sí? Que era la diosa del nacimiento, y esta diosa tenía una particularidad: tenía la cabeza en forma de rana, ¿sí? Entonces, era una deidad para ellos las ranas. Entonces era algo sagrado, especial. Definitivamente las mujeres utilizaban como amuleto, ¿no? Estas imágenes de Heket, ¿sí? Para poder recibir su protección durante el parto. Entonces, matar las ranas de una forma intencional, esto estaba prohibido en aquel momento, ¿no? Incluso podría ser castigado con pena de muerte en aquel momento, porque las ranas representaban una deidad egipcia, ¿no? Entonces aquí, cuando vemos de que estas ranas, que significaban protección de alguna forma, imagínense al ver a las ranas muertas después. O sea, primero ver las ranas en sus casas ahí atormentándolas a los egipcios. Definitivamente esto haría que puedan ellos de alguna forma hasta odiar a su propia deidad, ¿no? Al tener las ranas metidas en sus casas, ¿no? Imagínense cómo habrán estado si todo Egipto estaba lleno de ranas, sus casas llenas de ranas, se paseaban por su lado, ¿no? Y finalmente ellos van a ver, ¿no? Porque probablemente tendrían que hasta liquidar, digamos, a estas ranas quizás al tenerlas ahí. Y esta manifestación va a provocar entonces un ataque directo ante esta diosa con cabeza de rana, ¿no? Entonces, cuando las ranas son muertas y hay montones de ranas, ¿no? O sea, como montañas de ranas, imagínense la putrefacción que había ahí en ese momento. Y esto representaría pues la muerte de esta diosa Heket, ¿no? La muerte de su diosa y lo desagradable que significaría pues el poder tener ahí todo ese montón de ranas, ¿no? Entonces, una vez más vemos el ataque del Dios Todopoderoso, ¿no? Sobre una deidad egipcia reducida a nada, ¿no? Entonces aquí está siendo atacado, ya lo dije una vez más, las deidades egipcias. Bien, el tiempo se nos acorta. Tenemos la tercera plaga que inicia en el versículo 16. Estamos en el capítulo 8, ¿sí? Versículo 16 al 19. Una vez más, entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. Golpea el polvo de la tierra, ¿sí? Aquí va a ser atacado Geb, que es el dios de la tierra, ¿sí? Que sería hermano gemelo de Nut, diosa del cielo. Entonces, Geb, al ser el dios de la tierra, pues de la tierra va a emerger esto, dice el versículo 17, y golpeó el polvo de la tierra, ¿no? Y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Entonces aquí este Dios sería directamente, tocado, ya que recordemos
que si Heb es el dios de la tierra, entonces, ¿y qué es lo que se golpea? Todo el polvo de la tierra, ¿no? Y dice, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Imagínense, esta plaga una vez más estaría siendo los egipcios atacados, ¿no? En su religión, en sus deidades, ¿no? Directamente el Dios Todopoderoso obrando sobre una deidad egipcia, o sea, provocando que los egipcios odien de alguna forma a sus dioses, que estas deidades que serían dignas de reverencia para ellos, pues sería un problema en esta ocasión para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que acontece aquí? Esta es la tercera plaga ya, la plaga de los piojos. Esto no lo van a poder ellos imitar, ¿sí? Versículo 18 dice, y los magos trataron de producir piojos, ¿sí? Trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, ¿sí? No pudieron. Hubo pues piojos en hombres y en animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, por fin los magos entendieron que no podían, porque esto venía pues del Dios Todopoderoso. La primera plaga pudieron, la segunda plaga pudieron, pero la tercera ya no llegaron, ¿no? Y le dijeron, este es el dedo de Dios, le dijeron a Faraón. Versículo 19, este es el dedo de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Faraón? El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces vemos aquí la respuesta de Faraón, ¿no? El endurecimiento de Faraón ante el consejo de sus magos, ¿no? Diciéndole que definitivamente era el dedo de Dios, pero no quisieron ellos entender. Perdón, Faraón no quiso entender lo que sus sabios le dijeron. Luego pasamos a la cuarta plaga. La cuarta plaga, la plaga de los insectos, ¿no? Que serían moscas, ¿no? Unas moscas terribles en aquel momento. Una vez más, versículo 20, y el Señor dijo a Moisés, es la forma como introduce a esta cuarta plaga. Versículo 22, podemos rescatar aquí algo interesante. Lo que había yo estado mencionando, que va a haber una diferencia, Dios va a hacer una distinción entre su pueblo y el pueblo de Egipto. ¿Sí? Hay una distinción, Dios aparta a su pueblo. Recordemos que Dios es un Dios santo. ¿Sí? Y cuando hablamos de santo significa apartado. ¿Sí? Es decir, Dios apartaría aquí a su pueblo, ese pueblo santo que Él estaría luego dictaminando sus órdenes, sus mandamientos, sus leyes, ¿sí? Justamente para apartarlos de otros pueblos. Pero Dios iniciaría Él mismo poniéndolos aparte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. He aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Versículo 22, escúchenlo bien. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. El Dios Todopoderoso está apartando a su pueblo, ¿sí? Que está en Gosén. ¿Sí? Por eso mencionaba de que cuán importante es que Dios a través de José le haya dado esa sabiduría a José para que José pueda escoger ahí esa tierra de Gosén, y en esa tierra de Gosén pudieran los israelitas estar habitando. Y Dios apartaría esa tierra de Gosén, haría una distinción, haría un apartado en ellos. ¿Sí? Dios los apartaría y a ellos no los tocaría estas plagas. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Y esto nos da también una enseñanza para nosotros, ¿no? Dios aparta a su pueblo, porque su pueblo es un pueblo santo para Él. Y por eso Dios lo distingue y lo aparta. Y nosotros debemos estar justamente apartados, ¿no? ¿Apartados de qué? Apartados del mundo, apartados del pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere para su pueblo? Dios siempre ha hecho eso de apartar a su pueblo, ¿sí? De colocar a su pueblo para que ese pueblo no sea contaminado con aquellas plagas que pudieran venir en este caso de los egipcios, y en nuestro caso de que no podamos ser contaminados pues definitivamente por la plaga del pecado. Bien, vemos entonces versículo 23, yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, mañana tendrá lugar
esta señal, ¿no? Bien claro está ahí, versículo 23, yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Entonces aquí es donde va a suceder esta cuarta plaga, ya la plaga de las moscas, donde va a ser atacado de repente diferentes deidades, ¿no? Una de ellas sería el dios, uno de los principales dioses, el dios Ra, que es el dios Sol, ¿no? Y el dios también podría ser el dios Huachit, posiblemente representado por la mosca, ¿sí? Por una mosca, una forma de mosca, que sería otra de sus deidades. Entonces, en sí va a haber muchas deidades que van a ser atacadas, ¿sí? Pero estas serían unas de ellas. Y vamos a ver entonces cómo al tener ellos un dios con alas con forma de mosca, cuál sería el concepto ahora que tendrían los egipcios al poder ver que ese dios estaría de alguna forma ahí como una plaga siendo atacados y obviamente enviado por el Dios Todopoderoso, ¿no? Dios estaría demostrando su soberanía, su supremacía, su omnipotencia sobre cualquier dios de los egipcios que serían puestos pues como inferiores delante de él porque él es el Todopoderoso, ¿no? Dios estaría demostrando su poder sobre Egipto. Bien, entonces, bueno, ante esto Faraón va a hacer una propuesta, versículo 25, id ofrecer sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Eso es lo que busca Faraón en ese momento, hace una propuesta, a lo cual Moisés le responde y le dice que no. No, porque lo que nosotros, o sea, los sacrificios que vamos a hacer va a ser abominación para ustedes, ¿no? Definitivamente lo que van a hacer es que nos van a apedrear, nos van a matar, o sea, va a ser una excusa para que nos puedan matar. Entonces Moisés no accede a este petitorio y le pide que puedan ir a 3 días de camino en el desierto. Faraón dijo, versículo 28, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos, orad por mí. Aquí se registra por primera vez, Faraón ya pide oración por él. Sí, entonces dijo Moisés, aquí voy a salir de tu presencia, rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón. Efectivamente Moisés lo hace, sale a la presencia, ora al Señor y el Señor hace como Moisés pide, ¿no? Quitó los enjambres de insectos de Faraón, de su siervo, de su pueblo, de su casa, no quedó, dice, ni uno solo, versículo 31. Pero ¿cuál es la respuesta en el verso 32? Que es el último versículo del capítulo 8. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir a su pueblo. Entonces, así es la forma como encontramos en este caso estas plagas, ¿no? Cómo juegan un rol importante, que esto no es solamente, ya lo mencionaba, un sufrimiento contra los egipcios, sino es un ataque directo contra los dioses egipcios, contra las deidades egipcias, ¿sí? Y Dios aquí está demostrando que Él es el Dios Todopoderoso a los egipcios, a Faraón, ¿no? Porque Faraón incluso era considerado hijo de los dioses. Entonces, esto es un ataque letal contra ellos. Aún así, Faraón va a seguir endureciéndose, ¿no? Al ver esta plaga de los piojos, al ver la plaga de las moscas, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos estarían siendo atacados por el mismo insecto que ellos reverenciaban, ¿no? Entonces, esto fue un golpe a la mente egipcia definitivamente fuerte, letal, lo cual el Señor seguiría haciendo todavía, ¿sí? En las siguientes plagas que vamos a ver, vamos a continuar observando las otras deidades a las cuales el Señor va a atacar directamente. Bien, como les había mencionado, solamente vamos a tratar el capítulo 7 y 8 por razones de tiempo. El día de mañana nos conectamos un poco más temprano para poder revisar las plagas que faltarían, ¿no? Son 10 plagas, ¿sí? Son 10 plagas en total. Hemos tocado el día de hoy 4 plagas, lo más, digamos, corto posible para que pudieran ser entendidas.
Y el día de mañana culminamos con las 10 plagas y tal vez hacer algunos comentarios adicionales que puede haberse escapado el día de hoy. Así también, si desean más información acerca de este tema de las plagas y tenerlo un poco más claro de repente, coméntenlo a fin de poder elaborar un material acerca sobre este tema de las 10 plagas de Egipto. Hasta el día de mañana, que Dios le bendiga.